Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Mil gracias por recibirnos en sus hogares en una emisión más de su programa En Voz Alta. Gracias, Arturo, que nos acompañes en esta noche, nuestro panelista. Ya sabemos que aquí hacemos comentarios que esperamos que les sean de utilidad para la toma de decisiones. Y si no toma decisiones sobre lo que decimos, por lo menos que esté informado. Y hoy prácticamente traemos un grupo de temas que, si bien, Arturo, no terminan de madurar, sí vamos a tratar de orientar el programa para dar los datos iniciales en espera de lo que pueda suceder en próximos meses. Porque lo que acaba de suceder en esta semana, pues da para mucho, pues, seguir la agenda política del Estado de Querétaro en los próximos meses y quizá en el próximo año. Hoy, desde la legislatura del Estado, por lo menos hay 3 temas que vamos a tocar y otro que no está en la legislatura del Estado, pero que sí se va a dar el 1 de junio, que me parece que van a marcar una parte importante de la agenda política del Estado en los próximos meses. Y arranco con el primer tema. ¿Vas a ir a votar el 1 de junio? Por supuesto que sí, Carlos. Yo creo que es una responsabilidad cívica, democrática y ciudadana para asistir a las urnas. Recuerde que este 1 de junio se van a elegir a quienes van a tomar las decisiones en el ámbito jurisdiccional, es decir, a los integrantes del Poder Judicial, a jueces, ministros, magistrados. Bueno, una acotación a nivel nacional. Es decir, usted en Querétaro va a votar por estas figuras, pero a nivel nacional. Lo local, pues que se atoró, ¿no? No pasó. Y bueno, y una disculpa por nuestra audiencia que nos sigue en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, pero hoy vamos a hacer el programa muy, muy local, ¿no? Muy queretano. Pues para todos los que nos vean en el extranjero y los que nos vean fuera ahí de los confines de nuestro país, pues el 1 de junio vamos a tener una elección que entiendo que somos el primer país en el mundo en donde se va a elegir por voto popular uno de los 3 poderes, que es el Poder Judicial. Y como bien apuntas, me parece que había una expectativa de que se eligiera el Poder Judicial federal, que ese sí va a pasar, y el Poder Judicial local, que ese sí se atoró. ¿Se atoró o lo atoraron? ¿No? Porque yo cada vez que veo las declaraciones del presidente de la comisión encargada de este tema, del diputado Guillermo Vega, pues los trae como aquella canción. ¿Qué cantaba aquella canción de Para abril o para mayo? Para abril o para mayo. Pues primero les decía, no, creo que en abril va a salir, y luego ya que en mayo, y luego vamos a consultar a los municipios, y luego ya dijo que va a ser el 1 de junio, que después de junio. Yo no sé, en términos generales, qué sientan los legisladores de la 4T cuando se enteran por el periódico lo que va a pasar en una legislatura en donde ellos tienen mayoría. Quisiera por un momentito estar en sus zapatitos y decir, ¿qué sentirán que alguien que es minoría les diga qué va a pasar en un espacio en donde la 4T es mayoría? Y que todos los días se despierten y digan, Guillermo Vega dijo esto. Aparte de frustración. Aparte de... Pues yo esperaría que por lo menos tuvieran un sentimiento de esa naturaleza, de decir, oye, somos mayoría, pero alguien que representa 8 diputados dice que se va a hacer esto. Pero bueno, al margen de ese asunto, va a haber elecciones el 1 de junio. Ayer el gobernador, en una actitud, me parece totalmente democrática, dice, no estuve de acuerdo con la reforma judicial, me parece que no es la que necesitaba el país, pero sí voy a ir a votar, y hace un llamado al voto. Cuando la línea de su partido, o por lo menos los que se identifican con la derecha en el país, encabezados ahora bien curioso, lo dijimos en este programa, Arturo, por Ricardo Salinas Pliego, ¿no? O sea, sale un empresario de la derecha a decir, no vayan a votar, ¿no? Que no es nada sorprendente, ¿no? Y trae una campaña, pues me parece, pues muy a su estilo, ¿no? Ya hasta le sacaba unas playeras con unas frases aquí que no podemos decir al aire porque ya hay la contracampaña de si ir a votar, ¿no? ¿Por quiénes van a ir ustedes a votar? Efectivamente, se van a elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
se van a elegir este tribunal, Arturo, que me parece que va a ser de vital importancia, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que ahora va a poder o va a ser el suprapoder dentro del Poder Judicial, porque va a poder sancionar a ministros, a jueces y a magistrados. Es quien va a vigilar que trabajen bien los jueces y magistrados y ministros, ¿no? Entonces es como un vigilante dentro del Poder Judicial. Y son 5, pues, parecería ser, y aquí me detengo un poco porque parecería ser que hay una queretana. Hay una queretana y un queretano, que lo trajimos a este programa. Está un queretano y una queretana, los dos pues, compitiendo para el Tribunal de Disciplina Judicial. Y si una de estas casas encuestadoras que suelen salir en estos momentos a medir algo que ahorita está muy complicado de medir, dicen que es posible que la queretana pudiera tener la mayor cantidad de votos. Recuerda ahora que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que antes tenía 11 ministros y con esta reforma disminuye a 9, pues entre los 11 se ponían de acuerdo y elegían a su presidente o presidenta. Pero la reforma, ¿qué es lo que plantea? ¿Quién va a presidir la Suprema Corte de Justicia? El candidato o la candidata que más votos tenga, Arturo. Entonces, ahora, si vamos a ir a votar, sí también cuenta cuántos votos tenga cada uno de ellos, no solamente para llegar al órgano colegiado, sino para ver quién encabeza. Para ver quién encabeza. Igual está el Tribunal de Disciplina Judicial y tal parecería ser que Celia Maya, según la última encuesta, queretana, se perfila para ser la más votada a nivel nacional en el Tribunal de Disciplina Judicial y por lo tanto con la posibilidad de encabezarlo, ¿no? Me parece que eso es importante para Querétaro, pero más para los políticos queretanos. Me parece que va a haber un actor político más en la toma de decisiones, ¿no? Y luego vienen los cargos electorales, que son los que son de los tribunales que resuelven los temas electorales, que eso sí, me parece que sí deberían de cambiar totalmente de raíz, en mi opinión. Y luego vienen dos cosas muy importantes, que son magistrados y jueces, que son los del 22º circuito, que están aquí en Querétaro, ¿no? Y nada más te interrumpo, Charlie, para que no se sientan algunos actores, que creo que vale la pena también mencionar el otro queretano, que es Adolfo Franco. Adolfo Franco también es queretano, así que no lo olvide usted en la boleta. La próxima elección, 1 de junio, estos dos queretanos, la licenciada Celia Maya y el licenciado Adolfo Franco, ¿no? Que están los dos por el Tribunal de Disciplina. Sí, y que no compiten uno con otro, porque son 3 espacios para mujeres y 2 espacios para hombres, ¿no? Entiendo. Bueno, también tenemos otra queretana compitiendo para ministra. A esa no me la sabía, platícanos. Consuelo Rosillo. Ah, es cierto, profesora de... También ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Sí, no sé si haya sido, yo creo que sí, docente aquí de la Facultad de Derecho. Y también pues pasó todos los filtros y hay una queretana más ahí para la Suprema Corte. Para la Suprema Corte. Hablando de los queretanos, ¿no? Sí, para que no haya sentimientos de que no mencionamos a todos los queretanos. A todos los queretanos. Y si el INE nos va a multar, pues que sea porque mencionamos a los 3. A los 3. Y si hay algún otro, pues que nos digan, oye, yo también soy queretano. Queretano, ¿no? Por destacar 3 personas que pasaron todos los filtros, ¿no? Entonces, buena la posición del gobernador. Me parece que hacer el llamado al voto está interesante. Otros analistas empiezan a decir cuál es la proyección de participación. Y aquí viene la segunda. Aquí siempre hemos hecho proyecciones. ¿Qué porcentaje de gente crees que vaya a votar, Arturo? Yo creo que va a ser muy bajo, Carlos. Yo creo que va a ser muy bajo. La última vez la atinaste, ¿eh? O sea, creo que tú fuiste el que, cuando estábamos tocando el tema de la revocación del mandato, tú, de todos los que estábamos en aquella entonces en la mesa, el que más acertó fuiste tú. El más cercano. El más cercano. Sí. ¿Porcentaje? Yo no veo una participación mayor al 30% del padrón y de la lista nominal. O sea, el padrón es la gente que ya está registrada en el INE, pero la lista nominal es aquellos que pueden ir a votar, que tienen su credencial y que aparecen en la lista para ir a ejercer su voto. Yo no veo un porcentaje mayor al 30%. O sea, 500,000 personas votando. Pues la verdad es que, es una apuesta muy corta. Pero me parece que si los partidos políticos no se activan, no va a haber mayor participación, ¿eh? Yo tengo la última referencia, que fue la revocación del mandato, que fue cuando pusimos aquí las proyecciones de participación, y fue el 17%. O sea, fueron, no sé si fue el 17, pero fueron 170,000 personas, entiendo, en el Estado.
Pues ahora yo creo que en todo el estado deberán de estar rondando entre 170 y 120,000 en mi proyección. O sea, yo creo que la participación va a estar abajo del 10%. ¿Tú ves por Eso lo creo, precisamente por la imposibilidad de quienes son los movilizadores tradicionales en este tipo de procesos, que son los partidos políticos, y el sistema de campañas, que no les permitió, les dio 2 meses, no les dio radio, no les dio televisión, no les dio espectaculares, no les dio bardas. O sea, no hubo mayor forma de comunicarse más que las redes sociales. No les permitió pautar en redes sociales, y los topes de campaña relativamente eran pero muy pequeños, ¿no? Yo creo que hay que ver, la historia, y una vez que sea el tiempo de analizar este proceso electoral para elegir autoridades del Poder Judicial, nos va a dar una luz respecto a estos ejercicios, Carlos. Yo considero que estos ejercicios en sí tienen muchas debilidades, ¿no? Y yo lo decía desde hace mucho tiempo. La impartición de justicia no puede someterse a escrutinio público. ¿Por qué? Pues tenemos en la historia, ¿no? Jesucristo fue el primero en someterse a un escrutinio público. Y díganme, ¿qué tan justo fue que lo mandaran a crucificar a Padre Nuestro, ¿no? Y la verdad es que, no quiero entrar en polémica, yo sé que este es un programa totalmente secular, no tenemos laico, no tenemos alguna preferencia religiosa, pero lo cierto es que analizando desde la parte jurídica, hay un libro muy bueno, fíjate, este libro me lo recomendó quien es hoy magistrada, Cecilia Pérez, sobre la historia de la crucifixión desde el punto de vista legal. Y no recuerdo el nombre, a ver si por ahí en los comentarios nos pasan el nombre, y hablaba de este procedimiento, ¿no? Entonces, lleno de vicios totalmente, ¿no? Y no puede someter a juicio popular la impartición de justicia. Entonces, esa parte, pues no estoy muy de acuerdo. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que si va a haber espacios de toma de decisiones que nos afecten a todos, sean decididos por todos. Entonces, ya que está la reforma, creo que es importante que sí acudamos a votar, ¿no? Y que veamos los perfiles, porque más allá de que se diga que ciertos partidos van a movilizar gente para apoyar a ciertos perfiles de ciertos ministros, de ciertos jueces, para que apoyen las filias de la 4T o las filias de los de la derecha, pues más allá de eso, yo creo que nosotros estamos en posibilidades de analizar los perfiles, Carlos. Usted tiene en una página del INE, ya las autoridades electorales han dado bastante información sobre eso. Uno googlea INE, perfiles de candidatos, mete ahí y te da un espacio, un micrositio para que veas los perfiles. Entonces, creo que sí es una responsabilidad. Carlos, ya la historia lo dirá, ¿no? Vamos a tener seguramente luces y sombras de este proceso electoral, pero la historia, y yo creo que sí es importante que pensemos en términos de que, bueno, como dice el gobernador, no estuve de acuerdo, pero yo creo que sí abona en que nos involucremos todos, o el mayor número de personas, en este proceso electoral. Ahora la pregunta de los 68,000. Dicen, porque uno de los grandes detractores del tema de la reforma, que vas a tardar mucho al momento de votar, porque pues, efectivamente te van a dar 6 boletas y hay una cantidad importante de candidatos y ahora vas a tener que seleccionar números en vez de nombres, ¿no? Vas a tener que ver el nombre, el número y después ponerlo en la boleta. Hay quien dice que vas a durar 12 minutos, que vas a durar 15 minutos, que vas a durar 6 minutos. Sin temor a que te estén escuchando tus estudiantes, ¿no? Te diría que los míos, pero yo ya no tengo estudiantes por decisiones de un director de aquí de la universidad, pero vas a llevar acordeón, Arturo. Yo sí voy a llevar, y te voy a decir por qué. Yo voy a hacer el ejercicio un par de días antes, 3, 4 días antes, ya lo tengo más o menos elaborado, y voy a llevar un papelito. Y voy a decir, en la boleta rosa, que son jueces, magistrados o ministros, jueces, tengo que seleccionar 8 personas. Me meto a micrositio del INE y en el micrositio pongo, estos van a ser las 8 personas que yo considero que deben de ser jueces. Y luego en la boleta amarilla, que son los jueces, en la boleta rosa, que son magistrados, otros 8. En la boleta morada, que son los ministros, 9. Porque es prácticamente imposible llevar en la memoria los nombres de todos prácticamente esos. los 30 y tantos cargos por los que los 30 y tantas personas con las que vas a votar. Sería un ejercicio muy importante, solo que, bueno, síguele, pero te iba a decir. Entonces, yo voy a llevar mi acordeón, ¿sí? Con colorcito y todo. ¿Para qué? Para que cuando tenga las boletas, yo ya tengo mi decisión establecida. Yo ya revisé el micrositio
del INE. Entonces, cuando esté ahí en la mampara, pues yo voy a terminar de votar en 2 minutos. ¿Sí? Y lo que yo les estoy recomendando a las personas que van a votar es hagan este ejercicio, vayan al micrositio, agarren su papelito y pongan el número de la boleta y los candidatos que les vayan a convencer, porque si ese día llega ahí, va a ser un ejercicio de memoria. Y ahí pues no están los currículums, ahí no está, pues prácticamente no hay nada de información sobre los candidatos, más que su nombre y un número, y entonces ahí sí, espérame, vas a tardar una cantidad importante de tiempo, ¿no? Entonces, haz tu acordeón. Sí, claro, esto funciona para la gente que pues, se va a meter al micrositio, ¿no? Para la gente que va a tener la posibilidad de acceder a internet, revisar los perfiles, y sí puede ser este acordeón. Pero también es una muy buena estrategia para los mapaches. ¿Quién te dice que no varios de los partidos políticos le van a pasar su listita a gente que realmente pasa de esto y que dice, oye, un 500 para que vayas a votar y aquí está tu lista? ¿Quién te dice que no va a funcionar así? Hay que tener cuidado en estas cosas, Charlie, porque seguramente el INE estará atento a revisar que no haya fraudes electorales, ¿no? Y la inducción del voto, pues, como que no está tan legítimamente, democratizadamente abierta, ¿no? Entonces, yo digo, aguas con eso, es válido, sí, pero también seguramente habrá gente que aprovechando esta enredo de cómo vamos a ir a votar. Cuando usted puede votar por los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, era fácil, escogía de 3 a 4 y se acabó. Pero ahora sí, son bastantes. Y entonces va a ser un rollo, ¿no? Entonces hay que estar atentos a que no los partidos políticos les prende el foquito y hagan esto también. Bueno, cuando son elecciones constitucionales, pues prácticamente recuerda la estrategia, ¿no? El PAN sale con sus 5 de 5. Si son 5 boletas, se vota todo Acción Nacional. Entonces ya está fácil. Y Morena hace lo propio, todos los partidos hacen lo mismo. O sea, prácticamente la figura del partido ayuda mucho porque ni siquiera te tienes que concentrar tanto en el candidato. Y en el caso de Querétaro también es muy importante que prácticamente el voto cruzado no existe. O sea, la persona que agarra una boleta y que dice, a mí me convenció el candidato fulanito de tal y después esto, sí existe, pero es mínimo, ¿no? Siguen pesando mucho los logotipos. Pero en esta ocasión en la elección judicial no lo va a haber. Entonces, en serio, no encuentro una forma diferente, salvo la memoria. Que nadie la tenemos. Aprende de 35 números y aparte 35 números relacionados con un color. Y aparte, con un color, con un género, Arturo. Sí, te entiendo. Porque de este lado vas a poder votar por mujeres y de este lado vas a poder votar por varones. Entonces, no hay otro ejercicio que yo haya encontrado, inclusive para la gente que podemos auscultar a los candidatos, y de todos modos llevar ese día vamos a llamarle así, material de apoyo, ¿no? ¿Cómo sería en el caso de los estudiantes cuando dicen que no es acordeón, es guía, ¿no? Una guía. Nuestros apuntes. Los apuntes y decir, bueno, yo ya analicé y esto, y así vamos a salir en dos minutos, ¿no? Me parece que enfrentar las boletas ese día sin ese tipo de materiales creo que tiene problema. Y hasta el momento pues el INE no lo ha prohibido, ¿no? Sí, hay que estar atentos. Yo lo que te decía es que pues puede haber ahí un abusadillo de algún partido que puede hacer eso. Y lo que han hecho, Carlos, es que la verdad es que yo a veces parezco como muy pesimista o muy mal pensado, muy paranoico. Pero la verdad es que hay prácticas partidistas que rayan de verdad, Charlie, en el subdesarrollo político electoral. O sea, perdón por la expresión, pero o sea, me parece que no hay otra forma de decirlo, y que aprovechan la necesidad de nuestro pueblo a veces, aprovechan también la inocencia de nuestro pueblo y de verdad los usan para legitimar decisiones, ¿no? Entonces, a mí eso me da un poco de tristeza y coraje, ¿no? O sea, pues gánale ahí a la buena, ¿no? Que claro, esto es política y desde hace más de 3,000 años creo que sobran mis argumentos. Ahí creo que, por ejemplo, una de las cosas que ahora sí me voy a poner en el papel de Arturo de mal pensado, esta posición que cambia totalmente o cambia radicalmente la posición del PAN, por lo menos local, decide hacer el llamado del voto, ¿no? En los demás estados, según los números, dice, bueno, la participación va a andar rondando entre el 17 y el 20%. En estados gobernados por la 4T. ¿Qué pasaría en estados gobernados por Acción Nacional, en donde esta participación bajara al 5%? ¿Qué parecería más, desinterés de la gente o boicot? Parecería más boicot. ¿Sí? Y entonces el gobernador está mandando una mala señal a la presidenta. Una mala señal a la presidenta, o al grupo en el gobierno, encabezado por la presidenta. Y yo creo que por eso dice, bueno, pues creo que hay que salir. Aunque no ha habido campañas del gobierno del Estado promoviendo el voto,
También han salido algunas bardas, no sé si sean pintadas por el INE o alguien las pintó, pero están muy bonitas, diciendo desde el 1 de junio, no olvides ir a votar. Pero me parece que ha habido pocos ejercicios ciudadanos para decirle a la gente cómo es que tiene que ir a votar en esta ocasión. Yo cuando me he reunido con algunos grupos ciudadanos me dicen, oye, a ver, hay que volver a decir cómo votar. Y la gente hasta que dice, oye, pues yo ya sé votar. Recuerden que por muchos años, por décadas, en México, tardamos como unas 4 décadas. ¿Te acuerdas cómo era el logotipo del PRI para mandar para llamar al voto? No. ¿No te acuerdas? No, muy jovencito, pero decía, vota así. Ah, sí. ¿Sí? O sea, el propio llamado al voto era una capacitación del voto. O sea, tomó décadas que la gente se acostumbrara a cómo se votara, porque inclusive el sistema de voto era un atache. Y en el sistema, pues digamos, de comunicación, un atache no significa aprobación. Sino rechazo. Entonces yo todavía recuerdo aquellas bardas legendarias del PRI que decía, vota así. Sí, claro. O sea, era una forma de cómo votar, pero ahora cómo le dice a la gente en esto cómo vota así, ¿no? Pero bueno, pues hay que ir a salir el 1 de junio. Si usted está de acuerdo o no con la reforma judicial, creo que pues eso va a determinar gran parte de si va a acudir a votar o no. Pero otro tema importante de la agenda que también se dio esta semana o la semana pasada, que va a dominar o que va a estar presente por lo menos de aquí a diciembre, es ¿se municipalizará Santa Rosa o no? Demanda añeja. Yo recuerdo haberla escuchado la primera ocasión, Arturo, en mi participación política en 1994, que había una demanda ya muy clara de cierto sector de la población de Santa Rosa Jáuregui, que se repetía en la campaña del 94, del 97, del 2000, y pasaron todos los partidos políticos, y yo que recuerde, todos les ofrecieron que se podía municipalizar. Pero una vez llegado al poder, el tema se congelaba, ¿no? Y hoy parece empezar a resurgir algo que por lo menos en los últimos 2 periodos ya no había sido tema, y que vuelve a salir ese sentimiento, inducido o no, o provocado o no, y si fue inducido, pues algo tendría, porque la gente empezó a no parecerle tan mala idea, y empezó a subirse el tema a la mesa. Ha habido una serie de foros, y creo que va a ser tema de aquí a lo que termine el año. Creo que estaba el tema de Santa Rosa, estaba el tema de Vizarrón en Cadereyta, que el tratamiento ha sido totalmente distinto. Ajá. Y nada más para contextualizar a nuestra audiencia, bueno, la gente que vive en Querétaro lo tiene claro. En Querétaro tenemos 18 municipios. México está constituido por 32 estados, entonces en el estado de Querétaro tiene 18 municipios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 18 municipios, pues entre ellos hay 2 municipios que han tenido este jaloneo para ver si dentro de estos municipios se crea otro municipio. Uno de ellos es Querétaro, y Querétaro en la zona es zona norte. En la zona norte tiene varias comunidades que conforman una delegación que se llama Santa Rosa Jáuregui. Y esta delegación tiene un perfil menos urbano o más rural, y con ciertos modelos de economías distintos a lo que se tiene en la capital, ¿no? Y el tratamiento aquí generalmente, que cuando ha sido gobernado por el PAN en Querétaro, el tratamiento es no llevamos a Santa Rosa a ser municipio, ¿no? Ya nos dirás tú, porque tú eres el especialista en la materia, Charlie, pero entre otras cosas porque los gobiernos de Acción Nacional acceden a recursos federales por las particularidades que tiene Santa Rosa, ¿no? Ciertos fondos, de manera particular, de inversión, pues los atraen gracias al perfil sociodemográfico que tiene Santa Rosa Jáuregui. Y por eso, pues, no sueltan eso, porque perderían una importante cantidad de recursos. Ahorita también seguro nos vas a explicar cuáles son los requisitos para que se cree un municipio. Y luego pasa lo contrario en Cadereyta. Ahora Cadereyta está gobernado por el partido Morena. Y por ahí se oyen voces de la derecha, voces del PAN, que cuando gobernaban Cadereyta decían no, pero ahora como que quieren entrarle a que Vizarrón, que es otra delegación en este municipio en Cadereyta, pues se convierte en municipio, ¿no? Entonces, yo creo que esto está pasando a razón de los vaivenes políticos y de las conveniencias electorales que pueden derivar de ello, ¿no? Entonces, yo quisiera, Charlie, que nos explicaras un poquito también los requisitos, más allá de las connotaciones políticas, más allá de las preferencias políticas de la gente, porque hay que decirlo, ¿no? En esta última elección,
Santa Rosa viró y Ulises Gómez de la Rosa, que viene de Morena, pues sí, ahí se dio un trence con este muchacho Sada, ¿cómo se llama? Enrique Correa Sada. Ajá, diputado Enrique Correa. El diputado, no, y al final de cuentas, pues se resolvió en un tribunal y al parecer pues Santa Rosa fue 50-50, lo que quiere decir mitad de mitad, y no estaba tan azul como pensaban. Y pues parece ser que Morena penetró muy bien ahí. Y caso contrario en Cadereyta, que bueno, ahí la verdad es que Morena también tuvo un importante avance y que bueno, pues al final parece ser que estas intentonas de generar o no un nuevo municipio de Querétaro más bien obedecen a intereses políticos. Pues mira, Santa Rosa ya fue municipio. Ah, eso no lo sabía, buen dato. O sea, realmente nunca hubo una parte importante de la historia. Yo creo que tiene o tuvo más años como municipio de los que ha tenido como delegación. Y después se anexó a Querétaro, esa palabra que en otros países inclusive generan guerras, pues acá fue en un plumazo administrativo, ¿no? Y pasó a ser parte del municipio de Querétaro. ¿En qué época fue eso, Charlie? 1931. Así casi 100 años. Que lleva como delegación, pero ha de haber tenido un periodo bastante similar como municipio. Y si tú ves la conformación de Santa Rosa Jáuregui y cómo ha de haber estado hace 100 años, pues prácticamente era como hablar de Pedro Escobedo. O sea, tenía o ahora sería impensable, ¿no? El Marqués. O sea, la gente hoy no se explica cómo es que el Marqués pudiera ser un municipio diferente, si prácticamente lo que lo divide es una calle. O Corregidora, que también es una calle, ¿no? Pero esas son las realidades actuales. Vámonos 100 años atrás. Y la realidad es que las distancias y la conformación sí daba para que Querétaro fuera un municipio, Corregidora fuera un municipio, el Marqués fuera un municipio, Pedro Escobedo, Huimilpan y Santa Rosa Jáuregui. Sí, sí, sí. En un momento de la historia, pues decidieron anexarse el caso de Santa Rosa Jáuregui, no así el Marqués y no así Corregidora, que inclusive estaban más cerca. Estaba más cerca o tenía más, digamos que, razones en aquel momento el tema del Marqués, sin embargo no se hizo con el tema de Santa Rosa Jáuregui, y desde ahí pues seguramente las primeras generaciones dijeron ya no somos parte de Santa Rosa Jáuregui municipio, sino somos del municipio de Querétaro. Imagínate cómo ha de haber sucedido en aquella ocasión, ¿no? El proceso contrario de que eres municipio libre, autónomo, y de repente ya eres delegación. Ya eres delegación, y tu autoridad pues te la imponen desde el centro. No, y yo creo que aquí es importante, digo, seguramente ya vamos a ir a corte, pero es importante que las y los ciudadanos entiendan, Carlos, cuáles son los beneficios de ser delegación o ser municipio, ¿no? Uno, seguramente, de los más importantes es el acceso a los recursos federales, ¿no? Y cómo ese acceso de recursos federales se materializa en servicios en su comunidad, desde drenaje, alumbrado, seguridad pública. Seguramente eso, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque hay un aspecto que me parece no se ha valorado lo suficiente, más allá de lo político, y tú lo tendrás más dominado, el tema de la seguridad pública en Santa Rosa. Yo recuerdo, tengo 47 años, cuando estaba joven, las carnitas era la onda en Santa Rosa, y a lo mucho escuchabas que alguna trifulca en una carrera de caballos. Pero ahora la realidad es que en Santa Rosa Jáuregui se ha convertido en algún espacio de guarida de algunos malosos, ¿no? Entonces, y se ha descompuesto mucho el tejido social en Santa Rosa Jáuregui. Entonces, la verdad es que comunidades como La Gotera, yo recuerdo cuando estaba en la facultad, fuimos a implementar un programa ahí de seguridad ciudadana y cosas así, que ahora tienen problemas severos de alcoholismo, drogadicción. Entonces, creo que Santa Rosa, más allá del tema político, merece la atención en términos de aspectos sociales y, desde luego, en materia de seguridad, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a un corte y continuamos con el análisis de esta iniciativa de ley que ya tiene pues por lo menos 2 apoyos, que es el de Morena y el del Partido Verde, para que Santa Rosa Jáuregui pudiera ser el municipio número 19 del Estado. Y el PT supongo que también, ¿no? El PT, desde luego también. Bueno, entonces son 3 ahí. Regresamos. Pues nuevamente gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en su programa En Voz Alta. Antes de irnos al corte, estamos con el segundo tema de esta noche, que era la municipalización de Santa Rosa Jáuregui, y dejamos
exactamente el tema en cuáles son los beneficios. Sí, que eso podría ser interesante para nuestra audiencia, saber por qué sí debería de ser un municipio Santa Rosa o por qué no. Más allá del diagrama político electoral, porque fíjese usted, los partidos políticos solo piensan en términos electorales. ¿Y a qué me refiero? Si la preferencia es azul, que siga siendo o que no siga siendo, depende de lo que quiera, ¿no? Si la preferencia es guinda, pues que a un municipio para que lleguen más recursos y Morena tenga ya un municipio. Entonces, yo creo que más allá de esos vaivenes políticos, hay que ver las cosas que realmente le importan a la gente. Y es los servicios. ¿Qué servicios mejorarían? ¿Cuál sería? O sea, es un hecho que en Santa Rosa Jáuregui, Carlos, y lo decía antes del corte, está atravesando por un momento muy difícil en materia de descomposición social. Los índices de violencia, no lo digo yo, lo dicen datos del secretariado, o sea, seguridad pública, esto está clarísimo. Hay datos que ponen una importante atención en Santa Rosa. Y el día a día, las noticias, ustedes lo ven en redes sociales, lo ven en los noticieros, desde luego tiene que ver con esa posibilidad de buscar soluciones reales. Entonces, ¿esto ayuda o no a Santa Rosa? Pues mira, yo hice un análisis, estudio que presenté en uno de los foros que convocó la legislatura del Estado. Nótese que fue un foro institucional. Las comisiones tienen la facultad de invitar a algunos expertos en diferentes temas y como órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, pues la Comisión de Asuntos Municipales convocó un foro. Y me pidieron hacer una reflexión de unos minutos sobre si tendría viabilidad financiera, que es uno de los requisitos. Uno de los requisitos es pues, que tengas más de 25,000 habitantes, que los cumple. Eso ya lo cumple Santa Rosa. Y el otro es pues, que tengas la lana suficiente o la infraestructura suficiente para poder ser un municipio. Me parece que los dos los cumple de sobra, ¿no? Y haciendo el análisis financiero, sin entrar a mucho detalle, Santa Rosa Jáuregui tendría más o menos un presupuesto de 500 millones de pesos. Más o menos. A cifras conservadoras. ¿Cuáles son los principales elementos para poder afirmar esto? Una de las, como bien comentabas, una de las características que hace que un municipio reciba más o menos dinero es su población. Santa Rosa Jáuregui supera los 100,000 habitantes. Y casi te aseguro que en este conteo, porque hay un censo cada 10 años y un conteo cada 5, ahorita debe estarse realizando el conteo 2025, seguramente Santa Rosa va a ser de los beneficiados, porque tiene una zona de expansión muy importante ahí hacia la zona de Juriquilla, y va creciendo de forma acelerada su población. Entonces puede estar entre 500 y 600 millones de pesos su presupuesto, lo cual lo haría entre el cuarto y el quinto municipio con mayor presupuesto del Estado. Porque pues, no solamente tendría esos recursos, tendría los recursos que van relacionados directamente con la población, tendría los recursos que van relacionados con la fortaleza de tus finanzas propias. Hace muchos años, pues desde luego, el boom inmobiliario de Santa Rosa parecería que si generabas un municipio ibas a generar un municipio pobre, pero hoy tiene unas grandes extensiones territoriales con casas de interés medio y alto que le permiten tener una recaudación de predial y de traslado de dominio muy superior a otras zonas del municipio. Me detengo ahí, Carlos, perdón que te interrumpa, pero acabas de tocar un tema bien relevante, el desarrollo inmobiliario. El municipio de Querétaro, en la zona conurbada, se está agotando, pero los grandes tiburones del desarrollo inmobiliario en este estado, pues están volteando a ver a Santa Rosa, ¿no? Y de ahí también eso seguramente va a influir o no para este tema de que sea municipio, porque ahí el traslado de dominio es un impuesto, todos los impuestos que pueden evadir a través de ciertas figuras, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio para que nuestra audiencia lo comprenda. Si ahorita como está, los impuestos que pagaría una desarrollo inmobiliaria, ¿serían los mismos que si fuera municipio? ¿Y los permisos serían distintos? Pueden ser tarifas diferentes. Hoy recordemos que en el caso del traslado de dominio, el municipio de Querétaro es uno de los municipios más caros del país. O sea, no solamente del Estado. ¿Y qué es el traslado de dominio? Que usted venda. O cuando compras. O cuando compras, ¿no? O sea, yo tengo una propiedad y te la vendo, Arturo. Entonces, tú le tienes que pagar al municipio como comprador el impuesto sobre traslado de dominio. Entonces, eso va cargado a quien lo compra, con lo cual encarece el precio de las operaciones inmobiliarias. Y en el caso de Querétaro, tiene años que ha estado súper elevado. ¿Está ahorita el 18 o cuánto? No, bueno, pues lo acaban de subir en promedio el 18%, las tablas de valores,
apenas el año pasado. Y lo advertimos, ¿no? O sea que de cada 100,000 pesos que cueste una vivienda, 18,000 son para el municipio cuando la compras. Lo subió en el 18, pero en promedio puede ser el perdón. 4, el 5%. Disculpa. El 4 o el 5% de los costos del traslado de dominio, dependiendo de la propiedad. Y mientras más valga tu propiedad, pues más pagas traslado, porque es una tarifa, lo que conocemos fiscalmente como una tarifa progresiva. Entre más cueste, más pagas. Pero no solamente es eso, es toda la tramitología. ¿Qué ha dado en Querétaro, que ahorita tocas el tema, que sería interesante hacer un programa en particular sobre el desarrollo inmobiliario? Querétaro tiene uno de los promedios de costo de vivienda más altos del país. 2 millones de pesos cuesta la vivienda promedio en Querétaro. 2 millones. Versus los salarios que tenemos. Entonces, se ha estado dando un fenómeno. No se construye vivienda popular, que regularmente la vivienda popular es para mano de obra que requiere la industria. Entonces, si no tienes vivienda para la mano popular que requiere la industria, pues la industria sigue creciendo en Querétaro y no tiene mano de obra. Y lo que ha estado sucediendo es que los parques industriales cada vez se tienen que más ir al sur del país, ya no del estado, del país, a traer mano de obra, y la están colocando en algunos lugares en donde prácticamente pues, los tienen en condiciones de hacinamiento. Es un fenómeno interesante, pero ¿cómo queremos tener mano de obra si no tenemos vivienda con precios asequibles para que la gente la pudiera comprar? Entonces, las últimas reservas territoriales están en la zona de Santa Rosa Jáuregui y un poquito acá en la delegación de Carrillo Puerto, y se agota el municipio de Querétaro para el tema de desarrollo inmobiliario. Si Santa Rosa fuera municipio, podría tener tarifas preferenciales de traslado de dominio, podría poner tarifas preferenciales de impuesto predial, y eso sacaría en desequilibrio el costo promedio de la vivienda, digamos que lo podría abaratar. Y eso me parece que hay intereses que no, como tú lo decías aquí, no van a permitir que el costo promedio de la vivienda baje. Imagínese usted una casa en satélite que cueste 1,800,000, 1,5 millones, y versus en Santa Rosa escasamente 10 minutitos, va a costar 1,000,000 de pesos. Bueno, ¿qué pasaba ya aquí tenemos municipios conurbados con Guanajuato, y realmente tú checas el precio de una vivienda en Querétaro y nada más te saltas 100 metros. Un libramiento y el precio es bien diferente. Inclusive es más caro Querétaro que algunas de las zonas de San Miguel de Allende. Entonces, para que te des una idea de cómo está artificialmente elevado el precio de la vivienda en Querétaro, y también motivo de otro programa seguramente va a ser esta presión que le están poniendo con la presentación ayer de la ley escudo, ahora esta moda de ponerles nombre a las leyes, y las denuncias que se han presentado sobre desarrolladores inmobiliarios. Porque por un lado se presenta que sí efectivamente ha habido una cantidad X de fraudes en temas inmobiliarios, y por el otro lado dicen, bueno, pues más regulación. Pero al haber más regulación, pues sacas a muchos competidores de la jugada. Y los grandes tiburones son los que se quedan ahí. Con los precios de la tierra más elevados y las casas más elevadas, ¿no? Pero creo que para concluir en esta primera parte, para que no pase al siguiente tema, sin concluir, si Santa Rosa Jáuregui, si es el municipio, tocará intereses de la gente que gobierna hoy en Querétaro. Porque Santa Rosa Jáuregui, ya lo dijiste tú, es de los pocos espacios que tiene extensión territorial para seguir desarrollando bienes raíces. Pero el sentimiento de la gente, por lo menos lo que expresaban en este foro, es que cuando conocieron el monto de lo que tendrían como municipio, pues no llega, Arturo, a ser el monto que ellos reciben actualmente el municipio de Querétaro. Por ejemplo, hay una denuncia muy interesante del gobernador del estado en donde dice: el sistema de coordinación fiscal es altamente injusto con Querétaro, porque no nos regresa como queretanos lo que nosotros aportamos a la federación a través de impuestos federales como el impuesto sobre la renta o el IVA. Tú dirías, en un convenio más o menos equitativo, si el estado aporta a la federación 3 pesos, pues debería de recibir cuando menos pues una cantidad muy parecida a 3 pesos, pues no la estamos recibiendo. Entonces el gobernador hizo un señalamiento diciendo, oye, pues creo que a Querétaro se le está tratando mal. Pero lo que el gobernador señaló que se hace a nivel federal está aplicándola al municipio, a la Santa Rosa Jáuregui. O sea, recauda cerca de 500 o tendría 500 millones de pesos Santa Rosa por ser municipio, y no son los 500 millones los que se le invierten a Santa Rosa Jáuregui. Entonces, ¿cuál es el primer saque de esta propuesta? Pues es decir, oye, tú vas a administrar ese dinero y con personas locales, vas a poder decidir en qué.
Yo dejo una propuesta una pregunta en el aire. ¿Cuántos integrantes del Ayuntamiento de Querétaro, cuántos de las últimas administraciones son de Santa Rosa Jáuregui, Arturo? No me suena. Yo creo que no. Si hay alguien que me corrija y me diga, oiga, Santa Rosa sí ha estado representado en el ayuntamiento, hoy no me suena. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues decidir. O sea, y a lo mejor equivocarse, y a lo mejor crecer, y a lo mejor solucionar sus problemas. ¿Pero qué quieren? Pues decidir. Hace muchos años el sistema más o menos tenía controlado el tema de Santa Rosa Jáuregui porque tenía el cuidado de que 1 o 2 integrantes del ayuntamiento fueran de Santa Rosa Jáuregui, por lo menos 1. Y entonces decía Santa Rosa, bueno, pues yo sí soy delegación, pero tengo un representante ahí. Hoy, ¿quién vela por los intereses de Santa Rosa Jáuregui en el ayuntamiento de Querétaro? Y así te vas, y realmente se ha frivolizado la participación de los ayuntamientos, que antes eran realmente una conformación de los grupos sociales y de los grupos de presión para que el ayuntamiento tuviera viabilidad. Y hoy son los amigos de los amigos, sin representación alguna, sin liderazgo social. Había por lo menos un representante de obreros, uno de campesinos, sí. Uno de taxistas, a lo mejor uno de comerciantes. Hoy si tú agarras uno de los integrantes de los ayuntamientos y le dices, ¿qué sector representas? Mi papá. Ajá. Mi familia. Mi familia. Soy recomendado de mi familia. Es muy posible que encuentres recomendaciones familiares, ¿no? Pues es una pena, Charlie, que de verdad este tipo de decisiones tan trascendentales para la población en Santa Rosa pues sea adoptada bajo criterios totalmente económicos. La clase política en Querétaro seguramente se está lamiendo los bigotes ahí respecto de ese gran pastel que se llama tierra en Santa Rosa Jáuregui. Es una pena, ¿no? Y de verdad que yo creo que sería un tema que deberíamos debatir a profundidad, deberíamos de invitar a la gente de Santa Rosa aquí al programa, deberíamos de invitar a los que dicen que no, ¿por qué dicen que no? A los que dicen que sí, ¿por qué dicen que sí? Charlie, yo creo que hay, y tu opinión me parece muy objetiva, muy técnica, y que rebasa cualquier tema político, más bien un tema de reivindicación de justicia social para la delegación de Santa Rosa. Y que va más allá de ese estereotipo que tenemos como Santa Rosa Jáuregui, la capital de las carnitas, ¿no? Que por cierto, ¿se puede o no se puede hacer patrimonio cultural de la humanidad? A propósito. Son cosas bien curiosas, pero... Ahí sí los reconocemos, ¿verdad? Ahí sí les damos hay espacio. La legislatura tiene un gran dilema. Fíjate nada más el gran dilema que tiene la legislatura. Tiene 2 instrumentos legislativos sobre la mesa. Uno que dice vamos a municipalizar Santa Rosa Jáuregui y otro que dice vamos a hacer patrimonio cultural inmaterial de Querétaro. A las carnitas. Sin el menosprecio de la actividad comercial. No, claro. ¿Sí? Que me parece que es muy relevante y me parece que están siendo engañados los comerciantes de este tipo de alimentos. Cuando se declara una situación como patrimonio cultural inmaterial de una parte, primero, tendría que ser extremadamente característico, dice la ley, sobre esa zona. Te voy a poner el ejemplo de los toros, para que nos quede un poquito más claro. La legislatura del Estado, hace algunas legislaturas, dijo, vamos a declarar patrimonio cultural inmaterial los toros. Y otro estado hizo exactamente lo mismo, que fue Colima. Y en Colima sí se interpusieron los recursos para decir, esto no se puede. ¿Y qué determinó la Corte? Dijo, a ver, no se puede. ¿Por qué? Porque no puede ser, los toros no son exclusivos de Colima. ¿Sí? O sea, no puedes tener patrimonio cultural inmaterial, algo que no te es exclusivo, porque entonces no es patrimonio, puede ser cultural, pero no es tuyo, es de otras zonas. Eso es lo primero. Y lo segundo dice, no puede ser que en un lugar se declare patrimonio cultural inmaterial las corridas de toros y en otros lados esté prohibido. O sea, no puede ser que una actividad que esté controvertida en otros lados sea ensalzada. En el caso de las carnitas, pues las carnitas, con todo respeto, sí son de Santa Rosa Jáuregui, pero hay en Michoacán y hay en otros estados de la República. En Paracho. Entonces, no son propias del estado de Querétaro, ni son propias de una delegación, ni de un municipio, cuando mucho. Entonces, me parece que ahí va... Si nadie dice nada, pues ese decreto va a pasar, pero va a estar adoleciendo de una ignorancia legislativa impresionante. De ese tipo de cosas que salen de la legislatura y que como a nadie le interesa, pues nadie las recurre, ¿no? Pero siempre habrá 2 o 3 que sí lean bien la norma y digan, oye, no tenemos exclusividad sobre este asunto. Te voy a decir algo que sí puede ser, la muñeca Lelé.
Esa sí es exclusiva de Querétaro. Esa sí es exclusiva de Querétaro. Amealco, para ser precisos. Para ¿no? ser preciso. O sea, ahí está bien identificada y Lele nomás es de un municipio y es de Querétaro. Sí, claro. Y así puede haber, ¿no? Así sí me queda claro, fíjate, esta diferencia ¿Sí? de... Por ejemplo, para ser patrimonio cultural y material, que es una... hay una ley federal de cultura, porque son patrimonios culturales, lo norma la ley federal de cultura. Hay a nivel federal un ejercicio que es muy interesante, la gastronomía. Pero la gastronomía mexicana sí es propia del Estado mexicano y sí se diferencia Del mundo. del mundo. Entonces, ese sí es un patrimonio cultural. Pero, por ejemplo, inclusive si el Estado mexicano decidiera hacer los toros, patrimonio cultural, van a decir, no, pues también hay en Sevilla, y también hay en otro país, y también es posible que haya en otro país, y también está en Portugal, etcétera. O sea, ¿cómo te apropias de algo que es del mundo, no? Pero bueno. ¿No será, a lo mejor yo otra vez de mal pensado, no será que les quieren ensalzar un poco el nombre al tema de Santa Rosa con este reconocimiento de las carnitas como patrimonio cultural inmaterial de Santa Rosa Jauregui, de los queretanos? ¿Okay? ¿No será que es un distractor, Charlie, nada más para no pasar? ¿Por qué en lugar de reconocerles como la capital de las carnitas, no les reconocemos como municipio? Les va a ayudar más en temas de servicios, en temas de recursos. Yo no sé si estás en política, yo sé que tú no estás en política. No, yo me dedico nada más a leer y dar clases. Pero si estuvieras en política, y lo peor que te podía pasar en tu carrera política es ser diputado en el oficialismo. O sea, ser diputado teniendo un poder ejecutivo de tu mismo partido es lo peor que te puede pasar en política. Parecería que es muy cómodo, pues llegas muy rápido, ¿no? Pero te dan manazos, Arturo. No te sales del guacal. No, y entonces no puedes legislar nada, no puedes moverte nada. Si tú te fijas la participación, no solamente ahorita del PAN con gobierno panista, si tú ves todas las administraciones panistas en la legislatura, su producción legislativa es paupérrima, porque les dan manazos. Entonces por eso tienen que empezar a recurrir a este tipo de ideas, porque no pueden proponer cosas serias porque no los dejan. ¿Qué hago para hacer algo? ¿Qué hago para hacer algo? ¿Qué hago? Las carnitas en Santa Rosa. ¿De quién es en esta iniciativa? De Enrique Correa. Ah, no. ¿Sí? Entonces, oye, ¿qué hago? Con quien tuve un conflicto electoral complicado, está proponiendo la municipalización, algo igual de importante. Las carnitas. Las carnitas. Y digo, desafortunadamente, pues hay quien le cree y quien dice, bueno, esto a lo mejor puede ser bueno para el negocio. Pues seguramente sí, pero no deja de ser un acto de total ignorancia, ¿no? Pero bueno, está en ese contexto del tema de la municipalización. Me parece que hay cosas, pero mucho más importantes que eso, ¿no? Pues estaremos a la expectativa y ojalá que entre a debate la legislatura sobre la pertinencia, ¿no?, de municipalizar Santa Rosa Jauregui. Sería bueno invitar aquí a los dos diputados. Yo creo que a ver si aceptan, le hacemos una invitación a Enrique Correa Sada, que perdió por poquito, y a Ulises Gómez de la Rosa, que ganó por poquito y en el tribunal, y que hablemos sobre eso. Supongo que Sada está en contra, yo creo, de hacerlo municipio, ¿no? Yo supondría que bueno, sí. Pues se supondría, pero hay que preguntarle a él, ¿no? Y Ulises, pues supongo que está a favor. Es el que está impulsando. Sí. Nada más hay una reglita, no se vayan a jalar los pelos aquí, porque esto es un medio serio. Y ya como último tema, ya casi a cerrar el programa, dejamos un tema ahí sembrado. Ahora, la semana pasada nos despertamos con que el miércoles en la sombra de Arteaga, fíjate, el miércoles, en la tarde, por cierto, publican una convocatoria para hacer un proceso de consulta sobre el proyecto del agua del Batán, que poco se ha dicho en los medios de comunicación, pero hay algunos que están en la expectativa porque efectivamente el tema del acueducto 2, que es el que nos surte el agua, en algún momento va a dejar de funcionar y necesitamos encontrar una fuente diferente para surtir de agua, sobre todo a la capital del estado. Y sacan la convocatoria y dicen, bueno, va a haber un foro de consulta. Y el foro de consulta, pues es el viernes. O sea, ya, mañana. No. Lo sacaron el miércoles de la semana pasada y fue el viernes ya pasó. O sea, fue el viernes. Fue en la Universidad Campus Juriquilla, en un espacio para 150 a 200 personas. Y cierran el proceso de consulta de un proyecto tan importante el próximo miércoles. O sea, una semana va a estar abierto un proceso de consulta. Pues me parece que tenemos que estar a la expectativa, porque ayer expusieron algunos de los, un químico, un biólogo y un técnico, sobre la viabilidad del proyecto. No, se nos va a acabar el programa para decir cuáles son las conclusiones, pero
Me parece que hay que estar en la expectativa de este importante proyecto que va a tener una repercusión pero grande en la ciudad, sobre todo en el municipio de Querétaro, y la viabilidad del agua y la calidad del agua durante los próximos años. Me parece que los procesos de consulta tendrían que ser más amplios, pero vamos a hacer un programa especial para ello. Pues bueno, Charlie, pues el tiempo se ha terminado. Les agradecemos mucho el favor de su atención y este tema del batán hay que estarlo monitoreando, a ver si hacemos un programa, invitamos a algunos especialistas en la materia, Carlos, porque me parece que si el tema es que vamos a consumir ya agua reciclada en Querétaro, pues bueno, tener la garantía por parte de los científicos, los químicos, que pues esto no va a tener repercusiones en la salud de las personas, ¿no? Yo no sé mucho de eso, la verdad, pero creo que sí es un tema muy, muy serio. Yo en ese foro el único comentario que hice es un tema tan importante y la Corte la ha tenido muy claro que cuando son temas de esta relevancia que tienen impacto ambiental, las consultas deben de ser más amplias y creo que una semana no cumple, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias por el favor de su atención. Gracias por estar en su programa en Voz Alta. Nos vemos la siguiente semana.